Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 9. Engaños. Los capitanes de escuadrón eran la representación misma de los 13 escuadrones de guardias de la Corte de la Sociedad de Almas, una organización encargada de guiar a las almas y la defensa de la Sociedad de Almas. Las operaciones de combate y las medidas defensivas para proteger el mundo humano también estaban bajo su jurisdicción. Y modo de compra ONU de esos capitanes de los escuadrones de guardias de la Corte estaba en Hueco Mundo. Su nombre era Aizen Sosuke, capitán del Escuadrón 5, y rara vez fue tomado por sorpresa. Esto no tenía precedentes. La situación se eleva por encima de un mero error de cálculo. ¿Qué es? La pregunta giraba en torno a su mente, mientras sus ojos deducían lo que no se podía decir. Una variable andante, una anomalía de primer orden. ¿Es eso lo que parecía? Entonces me disculpo, respondió suavemente, sofocando su vergüenza anterior bajo el pretexto de una ignorancia fingida. Tenía la intención de demostrar una de las formas únicas de ataque del Shinigami, Kido. No hay intención de hacer daño, eso sí, agregó al notar el estrechamiento de los ojos del Rey Hueco. Aunque parece haber fallado en su efecto deseado. Kido era la forma de combate Shinigami basado en hechizos avanzados, el equivalente del Hueco Aceros, aunque más numeroso en número. ¿Cuál fue? Preguntó el Rey Hueco. Una mera representación, una imagen si se quiere, de la Sociedad de Almas. Aizen enderezó la espalda antes de ajustarse las gafas de montura cuadrada. Te había elogiado por no reaccionar al repentino cambio de escenario, pero parece que los elogios no fueron merecidos debido a mi propio error. ¿Qué tan desafortunado? El Rey Hueco respondió inseguro. De hecho, hay algo en un desplazamiento del aire y la dispersión de arena suelta, y una lanza fue apuntada debajo de la garganta de Aizen. Dame una buena razón por la que no debería acabar contigo ahora. Nel lo fulminó con la mirada, con los dientes apretados mientras forzaba su ira. No solo ponerla en peligro, sino poner en peligro a Pesche y Dondo Chaka. Ella no soportaría ninguna respuesta a medias. ¡Qué divertido! Aizen agarró la punta de la lanza de Nel y lentamente la bajó al suelo. Porque tú mismo habías deseado probarlo, ¿no es así? Esto fue todo. Mantenga el modo de compra control del flujo de la conversación. No permita ni el más mínimo punto de apoyo para que el oponente lo agarre. Nel frunció el ceño y capitalizó la idea, tomándose el tiempo para impulsar aún más sus puntos. Para ese propósito, incluso habías permitido que tus camaradas se pararan a tu lado, probando el tipo de Oyou que era el basto de blanco. Empujó hacia adelante, de pie a solo un pie de distancia de Nel. Los reconocería, te reconocería, o intentaría matarte, en cuyo caso, ya estabas preparado. Puedo sentirlo, ya sabes, ahora que he entrado en contacto con él. Aizen se inclinó y le susurró al oído a Nel. ¿Qué planeabas hacer con el poder almacenado en esa lanza hueca? Los ojos de Nel se abrieron mientras retrocedía. No, eso fue. En caso de que atacara, terminó, observando cómo Nel enviaba una mirada aprensiva al Rey de los Hoyos. Sonrió ante la apariencia nerviosa de Nel. Haría las cosas mucho más fáciles para redirigir su atención. Después de todo, ¿o planeaste usarlo contra mí si me hubieran dado la espalda? Ella estaría buscando un escape. Si lo consideraba necesario, Nel habló rápidamente antes de darse cuenta de la quietud del aire. Lentamente, se dio la vuelta, frunciendo el ceño. La mirada del Rey Hueco era dura, incluso decepcionada. Perfecto, Aizen pensó distraídamente. Sus deducciones iniciales de su breve conversación con el Rey de los Hoyos habían sido acertadas. No era como los residentes de Hueco Mundo, era mucho más parecido al capitán de la 13ª División, Jujiro Ukitake. Empático, amable, comprensivo, pero dispuesto a hacer lo que debía hacerse, ese era el tipo de hombre que era Jujiro Ukitake, el tipo de hueco que era el Rey de los Hoyos. Basado en la indecisión de Nel, aún no había comprendido ese hecho. Lo que jugó mucho a su favor, ya que preferiría no ver al Rey de Hoyos, un enemigo potencial, ganar un aliado. Estaba atrapada.
Admite que había salvado un ataque letal para alguien que había tomado como pareja, un golpe definitivo a su carácter, o insinúa que albergaba intenciones letales hacia el rey. De cualquier manera, acababa de redirigir todas y cada una de las sospechas que el rey de los Hoyos pudo haber tenido sobre él. Porque él era simplemente un Shinigami que no había querido hacer daño, y fue tratado con una hospitalidad tan cruel. ¿Es esto cierto? El rey de los Hoyos preguntó neutralmente. Nell frunció los labios, permaneciendo en silencio. No sabes nada sobre Lady Nell. Pesche gritó mientras miraba al rey de los Hoyos. No te atrevas a hacer tus propias suposiciones a partir de las palabras de algún maldito Shinigami. Aizen entretuvo la idea de matar al insecto antes que él, pero observó cómo procederían las cosas. ¡Qué interesante! Sí, Pesche se rascó la cabeza antes de aplaudir. Ella también es diferente de otros huecos, no nos comió, dijo asintiendo con la cabeza. Sí, ella no nos comió, y probablemente podría romper una montaña con su meñique, agregó Don Chaka con un movimiento petulante de su mano. Nell se cubrió la cara con una mano. Basta de ustedes dos. Ella miró sin pestañear a Shirou. La verdad es que, Nell balanceó su lanza y soltó la explosión almacenada desde adentro. Eso era para ti. Una onda expansiva de inmenso poder atravesó el árido paisaje, los vientos generados por la explosión levantaron trenzas del cabello de Nell más allá de sus hombros. Hubo un silencio mientras las palabras tardaban un momento en procesarse en la cabeza de Shirou. Tarareó pensativo mientras Nell abría la boca para continuar. Fue solo en caso de que atacaras, explicó apresuradamente. Nunca te habíamos conocido antes, y si eras como los rumores del rey dios de Hueco Mundo, era mejor que estuviéramos preparados. Shiro asintió en comprensión, la tensión en su cuerpo se desvaneció. Comprensible, dijo alegremente. Conociendo los hábitos de Baragan, fue sabio de su parte prepararse. Nell exhaló aliviada antes de que ella, Pesche, Don Chaka y Aizen se dieran cuenta. Los ojos. Miles de ellos. Un ataque de esa magnitud tuvo consecuencias después de todo. Fascinante. Aizen miró fijamente la gran cantidad de huecos a su alrededor. Para que existiera tal número, la cantidad de canibalismo debería haber sido sin precedentes alta, pero ese no fue el caso. Aún más fascinante fue la docena de figuras humanoides que vio entre los muchos residentes de Hueco Mundo. Vastolordes, y tantos. La sonrisa en su rostro era casi enloquecedora. La rareza de Vastolordes era tan alta que solo un Vastolorde aparecería en un ejército de cientos de miles de huecos. Sus ojos miraron las numerosas cuchillas esparcidas por la tierra. Poseían tal poder para alimentar continuamente la evolución de un hueco. La mayoría de los huecos a su alrededor eran adjuchas, y muchos eran poderosos. ¡Qué asombroso! ¡Qué tentador! ¿Cuánta fuerza poseerían después de superar los límites de un simple hueco? Como un arrancar que poseía la habilidad de hueco y Shinigami. Miró al rey de los Hoyos bajo una nueva luz. Potencialmente, el rey podría muy bien ser su perdición, una espina a su lado, pero ¿y si pudiera usarlo? La necesidad de buscar en Hueco Mundo otros Vastolordes sin duda resultaría insuficiente, pero ¿y si todos aparecieran justo delante de él? Esto fue interesante, demasiado interesante para no entrometerse con él. Primero tendría que llamar la atención, seguido poco después por la confianza. Él podría trabajar con esto, realmente podría. Un plan comenzó a desentrañarse dentro de la complejidad de su mente. Mientras tanto, Shirou se pellizcó el puente de la nariz, mientras contemplaba los numerosos huecos que habían aparecido a su alrededor. Podía entender su deseo de protegerlo, pero esto era demasiado excesivo. Oí, ¿por qué hay un Shinigami aquí? Apaxi gritó, apoyándose en su pierna derecha doblada. Desde que había sido la primera en evolucionar antes de Sun-san y Milarose, se había vuelto aún más abierta. Se había despojado del pelaje que había cubierto su mitad superior, y ahora estaba de pie sobre dos patas con pezuñas cubiertas de piel, su mitad superior blindada y parecida a la de una mujer. Un cuerno sobresalía de la mitad de su frente que separaba su cabello de color azul y también se extendía en astas a ambos lados de su cabeza. ¡Qué grosero Apaxi!, dijo Sun-san, con una mano sobre su boca.
Había sufrido una transformación similar a la de Apaxi, pero en lugar de piel, su cuerpo estaba cubierto de escamas blancas pálidas. Una cola larga y delgada se agitó detrás de ella, revelando la tensión de la situación actual. Aunque estoy de acuerdo contigo en este caso. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué negocio tiene un Shinigami aquí? Arribel fue la siguiente en actuar, pero en lugar de hablar, se acercó a Nell. ¿Y lo eres? Ella preguntó. Nejiel Tuo del Schwank, dijo Nell con su nombre completo, sintiendo que no era el momento de dar respuestas abreviadas. Sus ojos continuaron vagando por la gran cantidad de huecos que la rodeaban. Ella humedeció sus labios repentinamente secos, comprendiendo completamente que no había salida. ¿Tus intenciones? ¿Una prueba? ¿De qué tipo? Ella comenzó a responder al repentino interrogatorio del tiburón como vasto lorde, mientras notaba que las cosas comenzaban a calentarse al final de Aizen. ¿Bien Shinigami? Preguntó Mila Rose. Ella también había evolucionado después de numerosas décadas de consumir las cuchillas de Reisi. Su larga melena se extendía hasta su cintura, sus ojos miraban ferozmente a Aizen. ¿Vas a responder o no? Mujeres crudas, qué difícil. Ahora, ¿cómo debería jugar las cosas? Después de un momento de reflexión, Aizen se dio cuenta de que no había nada más que tener de esta reunión informativa. Mimi, dijo Aizen antes de asegurarse de que tenía la atención de Shirou. Simplemente estábamos teniendo una conversación antes de que ella nos interrumpiera primero, señaló a Nell, y luego por todos ustedes. ¿Es eso todo lo que es? Star gimió antes de caer al suelo. Hoy Lilinete, no me despiertes a menos que sea algo importante, advirtió antes de recibir una patada en la cara. Perezoso. Lilinete hervía mientras cruzaba los brazos. Tómate las cosas más en serio. Star gimió en respuesta, rodando a su lado. ¿Esto siempre sucede? La cara de Aizen pareció decir mientras miraba a Shirou. Shirou no pudo hacer nada más que encogerse de hombros. ¿Es verdad lo que dijo el Shinigami? Arribel le preguntó a Shirou después de intercambiar una pequeña mirada con él. Sí, en realidad, estuvo de acuerdo Shirou. Acababa de pedirle que me explicara algo. Y creo que ya lo he hecho, interrumpió Aizen. También recuerdo que actualmente estoy en una restricción de tiempo autoimpuesta. Técnicamente no se supone que deba estar aquí. Ya veo, dijo Shirou. Entonces es mejor que estés en camino. Incluso yo no creo que pueda evitar que todos te ataquen si así lo desean. Entre la multitud de Hoyous, muchos de ellos tenían recuerdos de haber sido perseguidos por Shinigami antes de encontrar su lugar dentro de un terreno estéril de espadas. Los rencores eran profundos, el recordatorio de sus muertes cercanas, encendiendo su ira. Ya no eran débiles. Ahora eran fuertes y tenían la ventaja de los números. Solo su lealtad hacia el vasto de Wite los mantuvo en línea, pero las emociones desenfrenadas pueden hacer que uno actúe precipitadamente. Con mucho gusto, dijo Aizen antes de hacer una pausa y agarrar 3 de las numerosas espadas incrustadas en el suelo. ¿Puedo tomar estos?, preguntó. Como señal de que no quiero hacer daño en futuras visitas. Los ojos de Shirou escanearon las espadas particulares que Aizen tenía en su agarre. Eran simples de hacer, uno de los cientos de miles aún dispersos en el dominio y harían poco para que él perdiera. Frunció el ceño antes de extender la mano y cambió el funcionamiento interno de una cuchilla a través de la alteración, una habilidad que le permitió cambiar las propiedades de cualquier elemento. Ahora funcionaba como una especie de indicador para hacerle saber si el Shinigami iba a hacer una visita. Seguramente sería un problema si aparecía sin previo aviso, especialmente con la forma en que los otros huecos en la tierra ya se sentían por él. No quería justificar ninguna violencia innecesaria hacia los Shinigami que aún no habían hecho nada malo. Muy bien, aceptó. Puedes tomar las espadas, pero siempre llévalas contigo si entras en este dominio. Aizen asintió, pero siendo ese el caso, no iba a irse solo con las espadas. Plantaría sus propias semillas y luego cosecharía lo que sembraría. Un consejo para su generosidad, llamó suavemente mientras comenzaba a alejarse. Cuidado con un hombre llamado Kisuke Urahara. En lo profundo del bosque en el parque de Karakura Town, Brans respiraba con dificultad, un ligero corte recorría su pecho. No he hecho nada malo, Shinigami.
¿Por qué me has atacado? Exhaló cuando la herida comenzó a cerrarse constantemente. Acababa de ver a Silent disparar una gran explosión de Reishi en el aire antes de ser sorprendido por este Shinigami de aspecto extraño, que llevaba un sombrero de cubo y zuecos. Sobre sus hombros había un kimono que recordaba a la mayoría de los segadores de almas, pero el suyo tenía pequeños patrones de diamantes cerca del dobladillo. Pequeños mechones de cabello rubio salían de debajo de su sombrero, sus ojos ensombrecidos por los bordes de su sombrero. El Shinigami sonrió. ¿Estás preguntando por qué un Shinigami atacaría un hueco? El hombre abrió el pequeño abanico que sostenía en su mano izquierda y lo usó para cubrirse la mandíbula. Qué intuitivo, pero antes de que las cosas continúen, no me gusta particularmente que me llamen Shinigami así, o Shinigami aquello, puedes llamarme Kisuke Urahara. Kisuke hizo un gesto hacia el suelo antes de que tanto él como Brans descendieran. Ahora, comenzó Kisuke mientras cerraba su abanico y lo guardaba en su bolsillo. Me has preguntado por qué he atacado a un Atjuchas que deambulaba por la ciudad de Karakura. ¿No es obvio? No he comido ni una sola alma, ni he consumido a ninguno de mis hermanos. Repito de nuevo, Shinigami, no he hecho nada malo. Kisuke permaneció en silencio mientras miraba a los peculiares Atjuchas ante él. No haber consumido una sola alma, y ya estar en la segunda etapa del crecimiento de un hueco, era inaudito, pero tampoco podía negarlo. La presión espiritual que poseía este hueco no estaba tan contaminada como la presión espiritual de muchos otros huecos que había matado. Credibilidad. No lo sabría hasta que realizara algunos experimentos, asumiendo que este hueco lo complacería. La probabilidad era bastante baja. Ah, veo que has elegido ignorar mi solicitud anterior, dijo en su lugar mientras usaba su espada para ajustar su sombrero de cubo de rayas verdes y blancas. Qué cruel de tu parte. ¿Qué quieres, Shinigami? Brans habló apresuradamente. No estaba prestando tanta atención como debería porque estaba tratando de localizar la posición de su barrio. Enviando periódicamente ráfagas menores, casi indetectables, de su energía espiritual para actuar como un radar. Kisuke tomó nota de este hecho. Cualquier teniente u oficial sentado no habría podido sentir la sutileza en la que este hueco estaba liberando su energía. Un objetivo tal vez. Pero, ¿qué querría un Atjuchas con un humano normal para ir a cazar en el mundo de los vivos? En cuanto al espíritu, sería más beneficioso para el crecimiento de Atjuchas deleitarse con la carne de otros huecos en lugar de la escasa cantidad en posesión de un humano espiritualmente consciente. No hay necesidad de apresurarse. Brans tensó sus músculos y miró a Kisuke. Muévete, dijo con advertencia. Basado en la urgencia de tu tono, tengo razón al suponer que estás siguiendo algo. O tal vez alguien. Brans frunció las cejas. Según tu reacción, es el último de los dos. ¿Cómo? Era tan obvio. Brans puso sus manos en puños. Solo conocía un camino, sus pulsos espirituales. No eres un simple Shinigami. ¿Por qué gracias? Prefiero este Aiori de moda a ese blanco negro liso, pero lo más importante, los ojos de Kisuke se entrecerraron peligrosamente debajo de su sombrero. ¿A quién era exactamente lo que estabas siguiendo ahora? Brans no pronunció una palabra, simplemente reunió su energía espiritual en su ser. Si llegara a la verdad, preferiría luchar que vender los suyos, pero ¿qué haría el rey? La respuesta era obvia para él. Kisuke comenzó a presionar más para obtener una respuesta, pero un gato negro se abrió camino para frotarse contra sus piernas. Yoruichi. Habló mientras recogía al gato mientras vigilaba a Brans. No sabía que estabas aquí. Yoruichi saltó de las garras de Kisuke para posarse silenciosamente sobre su hombro. Con los ojos mirando el hueco frente a ella, silenciosamente acercó su boca al oído de Kisuke y le habló. Rápidamente, la mirada de Kisuke se quedó en blanco mientras se tapaba los ojos con el sombrero. Ahora, señor Oyou, creo que vamos a tener un problema. Colocó a Yoruichi en el suelo y luego se acomodó en una postura suelta. Verás, tengo cierto interés en este objetivo tuyo. Ahora, antes de comenzar, ¿suena el nombre Sosuke Aizen? Kisuke giró su espada en su mano antes de apuntarla peligrosamente a Brans. Brans ignoró la pregunta, eligiendo centrarse en la postura de Kisuke.
Sus piernas estaban separadas al menos al ancho de los hombros, su espalda recta y su espada sostenida libremente en su brazo derecho. No le serviría de nada permanecer así, demasiadas aperturas y poca estabilidad. Un solo golpe debería ser suficiente para levantarlo de sus pies. Bien, él podría lograr esto. Con un suspiro, Brans liberó su energía, la presión espiritual del edificio aplastó y arraigó a las plantas y animales cercanos, a excepción del gato negro que estaba sentado lamiendo sus patas. Un gato espiritual. Los ojos de Kisuke se abrieron. No esperaba este nivel de poder, especialmente no de unas muchas. Sus labios se adelgazaron, estaba cerca, demasiado cerca de su próxima evolución, y no se arriesgaría a luchar contra un vasto lord en el mundo humano. Aún así, mundo humano no, sería mejor eliminar los huecos más fuertes antes de que pudieran alcanzar su máximo potencial. Kurosaki no habría sido lo suficientemente fuerte como para manejar un hueco de este calibre. Trajo su mano libre para descansar en el plano de su hoja. Canta, Benimi. La princesa roja hizo su aparición con un golpe de la mano de Kisuke. Cuidado, habló neutralmente. Ella no es agradable. Y hablar en la batalla es un pecado, a menos que te creas tan superior. Brans solo podía pensar en dos con derecho a hablar en la batalla, y Kisuke no era uno de ellos. Punto justo. Kisuke cerró la boca y luego se fue. Speed le voló cuando Brans registró la repentina patada en su cara, pero incluso entonces, priorizó bloquear el borde afilado de Benimi. Otro golpe, luego una puñalada, luego otra patada, y ya había tenido suficiente de defenderse. Brans contrajo sus alas y reveló sus plumas con hojas. Era un cuervo como hueco que estaba de pie sobre pies de pájaro. Agazapado bajo el siguiente golpe de Kisuke, batió sus alas y soltó una fuerte lluvia de acero afilado. Al retirarse, Kisuke comenzó a desviar las plumas que venían. Arrojando el suelo, las plumas desviadas desaparecieron a través de roca dura y grava, dejando pequeñas hendiduras limpias. Es posible que hayas podido desviar mi ataque, pero ¿qué harás ahora? Brans cruzó los brazos y arrancó grandes piñones de sus alas. Alargándose mientras los inundaba con Reisi, los arrojó antes de extender su energía al suelo, sintiendo sus plumas perdidas. ¿Qué estás planeando? Kisuke gruñó cuando un corte se abrió por encima de su mejilla. Cortando las plumas restantes, cargó hacia adelante. Los brazos de Brans se tensaron contra la fuerza de Benimi. Si fuera ahora, podría hacerlo. Venirse. Él ordenó. De repente, sus plumas perdidas volvieron a él, atrapando a Kisuke en una esfera de plumas dentadas infundidas con Reisi. Con los ojos muy abiertos, Kisuke colocó ambas manos en la empuñadura de su espada. Grita, Benimi. Una niebla roja se formó sobre la hoja de Kisuke, pulsando intensamente a medida que las plumas se acercaban. Brans cubrió sus ojos mientras el polvo y el viento de la explosión posterior oscurecían la visibilidad. Sus plumas revoloteaban en la dirección del viento. Siempre había sido un hueco más débil que la mayoría. Cuando el polvo se despejó, Kisuke se paró dentro de una cúpula roja como la sangre de Reisi, con una sonrisa irónica en su rostro. «Wow, eso habría dolido», dijo. Brans inhalaba y exhalaba antes de arrancar dos piñones de acero y alargarlos en espadas en forma de cuchilla. Tenía que darse prisa, incluso ahora podía sentir que la presión espiritual de Silent se desvanecía cada vez más. Sin embargo, no podía apresurar una confrontación. La razón por la que había podido liderar el ejército del rey en la guerra anterior entre reyes se debía a su ingenio, tácticas y habilidades rápidas. Necesitaba hacerlo para sobrevivir previamente en un mundo sin su rey. Avanzó un poco más, y eso fue todo lo que se necesitó para que Kisuke volviera a estar sobre él. Pickings pequeños, inexpertos y fáciles. Sus cuchillas se encontraron, la molienda del metal produjo fuertes chispas. No podía perder aquí, no cuando el rey había depositado su confianza en él. Con los brazos ardiendo, inclinó la cabeza hacia adelante, una concentración violeta masiva de energía espiritual se acumulaba frente a su pico. Un cero. Kisuke chasqueó la lengua, no podía permitir que esa explosión disparara. No solo alertaría a los Shinigami en la rama de investigación y desarrollo de la sociedad de almas, sino que el daño sería catastrófico. Pero quizás, aún más apremiante fue el asunto de Ruki Kuchiki.
No podía permitir que la sociedad de almas la recordara por tratar a un enemigo que no podía enfrentar, especialmente unas muchas. Grita, Benny. Esta vez no, Brans retiró sus cuchillas y permitió que Benny me perforara sus brazos. Haciendo una mueca, bloqueó sus músculos y los inundó con Reishi. No sabía cómo funcionaba la espada de Kisuke, pero sí sabía que se basaba en enfocar la energía espiritual. Por lo tanto, tendría que interrumpirlo el tiempo suficiente para disparar su propia explosión. La expresión de Kisuke se endureció. No importaba si el hueco intentaba interrumpir la activación de Benihime, se activaría de todos modos ya que la energía se almacenaba dentro de la hoja. Lo que le preocupaba era el ángulo que Benihime estaba señalando, directamente lejos del cero. ¡Qué problemático! Señaló con los ojos. Con esto, se acabó. La acumulación de energía frente al pico de Brans estaba alcanzando niveles críticos. Ya voy, silencio. Ser. El gato. Brans se tambaleó hacia atrás, aturdido por el repentino golpe de las garras del gato que disipó su cero. Eso es lo que obtienes por no tomarte las cosas en serio, Kisuke, dijo Yoruichi después de aterrizar. Brans solo tuvo tiempo de registrar el ominoso rojo de la hoja de Kisuke antes de que sus brazos estallaran de dolor. La sangre se arqueó en el aire, grandes gotas manchando el suelo. Mi mal, Kisuke se encogió de hombros. No volverá a suceder. Brans tropezó con sus pies, sus respiraciones salían laboriosas. No podía perder. No. No. Se le concedió poder, respeto y reconocimiento. Rugiendo, se negó a caer, pero una cosa estaba clara después de ese último intercambio. Había perdido los brazos. Agitando sus grandes alas, Brans hizo la mayor distancia posible. Había subestimado a este Shinigami y a su gato. Fueron 2 contra 1. Necesitaba ayuda. El retiro era la única posibilidad, y desde allí podía encontrar una manera de recuperar silencio con su rey. Tal vez incluso Lady Arribel prestaría su ayuda. El cuervo señala la llegada de la noche. Brans batió sus alas cada vez más rápido. Como cazadores, buitres del cielo. Un pilar de luz púrpura se extendía desde los cielos. Somos uno, precursores del fin de los tiempos. Cuervos de anochecer. El aire tembló y el suelo vibró mientras el humo negro cubría a Brans. Los Nightfall Ravens, su habilidad más fuerte. Era la razón por la que había podido hacerse cargo rápidamente de la guerra. Kisuke levantó una ceja cuando el humo se disipó. Y luego hubo 12. Brans miró a Kisuke antes de ordenar a sus otras copias que huyeran. Rápidamente, las copias de Brans despegaron en diferentes direcciones. La capacidad de dividirse en múltiples cuerpos con una sola mente había hecho que la gestión fuera mucho más fácil, pero en este caso, la usó para huir. Modo de compra campo de batalla. Yoruichi. Kisuke llamó. Yoruichi ya estaba muy por delante de Kisuke. Era el maldito gato otra vez. Brans aumentó su ritmo al sentir que la conexión que tenía con sus clones se desvanecía uno por uno. Imposible, se habían dispersado en direcciones completamente diferentes. Para poder matarlos tan rápido, ¿cuánto poder podría poseer un espíritu gato? La sangre goteaba de sus brazos, pero ignoró el dolor sordo y centró toda su concentración en crear una garganta. Un hueco no podía simplemente hacer uno cuando quisieran, por lo que muchos murieron a manos de Shinigami. Todo lo que necesitaba era tiempo. Disparando más allá del follaje, Brans descendió al suelo y se presionó contra un estrecho surco de un árbol. Respirando lentamente, Brans imaginó un agujero en el tejido del espacio. Con esto, él tragó saliva, mirando con incredulidad la hoja atravesada por su pecho. En otro momento, la sangre comenzó a gotear de su boca antes de perder lentamente el conocimiento, cayendo al suelo. Desde pequeños comienzos, había alcanzado la grandeza a través de la bondad de su rey. Y por eso, estaría eternamente agradecido. Lentamente parpadeó y abrió los ojos. El dolor en su cuerpo era insoportable. Ah, aún no estás muerto, dijo Kisuke mientras apoyaba a Benihime sobre su hombro. Qué tenaz, pero desafortunadamente, me temo que no puedo dejarte ir. También tengo algunas preguntas que necesitan respuestas. Y no tengo ninguno del que hablaré, dijo Brans mientras escupía sangre. Luchó por volver a ponerse de pie. Oh no necesito que hables, ya ves.
Tu expresión facial, la tensión de tu cuerpo e incluso el movimiento de tus ojos son una respuesta suficiente. ¿Fuiste enviado aquí?, preguntó Kisuke. Brans chasqueó la lengua y se negó a encontrarse con los ojos de Kisuke. La falta de contacto visual significa, sí. Brans rápidamente lo fulminó con la mirada. Kisuke reflexionó en silencio. ¿Cómo lo había hecho Aizen? Para traer de vuelta una sola alma ya consumida por un hueco. Era casi imposible, ya que la espada de un Shinigami purificaba cada alma atrapada y los transportaba a la otra vida, el Rukongai. Siguiente pregunta, habló. ¿Qué harías si te dijera que adquiriría tu objetivo? No es que no fuera a hacerlo. Todo lo que tenía que hacer era buscar. Brans se obligó a ponerse de pie, sus venas abultadas por la tensión. Entonces te diré esto, dijo Brans con voz ronca. Harás un enemigo mucho peor de lo que podrías imaginar. Aizen. Era una posibilidad que decidió guardar como referencia futura, pero hasta donde se extendió hasta los huecos en Hueco Mundo. Por ahora, continuó investigando. Modo de compra control. Desafortunadamente para ti, Hueco, ya lo soy. Benil me atravesó la pierna de Brans, obligándolo a caer al suelo una vez más. No dejó escapar ningún sonido, no le daría al Shinigami ese honor. No había hecho nada malo, dijo en su lugar. A los ojos del rey, independientemente de la naturaleza espiritual de uno, humano, o yo o Shinigami, todos eran iguales. Ustedes, Shinigami, son todos hipócritas. Haciendo alarde de tu fuerza y hablando de justicia cuando todo lo que haces es cortar discriminadamente a nuestra especie, inocente o no. ¿Un hueco con la moral? Esa es la primera vez. Kisuke sacó a Benilme de la pierna de Brans y observó cómo la sangre brotaba. Suponía que realmente se parecía al villano, ¿no? La mirada en el rostro de Yoruichi era una indicación suficiente. Termina esto ya, parecía decir su expresión. Nunca fue fanática de la tortura, incluso cuando era la líder de una operación encubierta. Con un golpe final, Benilme no cayó en nada. Hablas demasiado, Shinigami. Brans cayó en la garganta que había formado debajo de él y se retiró de nuevo a Hueco Mundo. Kisuke sacudió la sangre de su hoja antes de envainarla en su bastón. Te has vuelto suave, Kisuke, dijo Yoruichi. Kisuke presionó su sombrero sobre su rostro. Eso, o me negué a probar un punto y simplemente lo dejé ir. Excepto que no es como tú, Yoruichi subió a los brazos de Kisuke. No deberías tratar de actuar con calma cuando todo lo que hiciste fue deslizar un rastreador sobre él. Kisuke se rascó la mejilla. Supongo que no, pero no dije que estaba tratando de actuar genial, lo que significa. Miró maravillado a Yoruichi. De hecho pensaste que no los ojos. En una cueva, lejos de las fronteras del vasto de Wite, yacía una representación de pura carnicería, sangre y huesos. No quedaba nada del cuerpo de un hueco, excepto sus máscaras y apéndices deshuesados, y simplemente estaban esparcidos por todas partes. El copioso número de espadas que habían estado previamente dentro de la cueva estaba disminuyendo, pero habían cumplido su propósito. Habían catalizado el crecimiento de una nueva era de vasto lordes. Uno de ellos se quedó ocioso masticando un sable largo cuya guardia se inclinó alrededor de la empuñadura. Ese vasto lorde era Grimhouja Ejerjaques. Tomando un par de mordiscos más de la hoja, tiró el resto y se puso de pie. Su cabello azul llegaba hasta cerca de su cintura, y su cuerpo estaba cubierto de forma de hueso hueco blanco ajustado. La pintura de guerra verde cubría ambos ojos, dándole una apariencia salvaje junto con sus largos caninos. Arañaba irritadamente el suelo, sus uñas en forma de garra cavaban grandes surcos en la arena. Estaba aburrido, inmensamente. Las cuchillas habían hecho su propósito y habían impulsado su crecimiento en la siguiente etapa de evolución, y todavía podía sentir un aumento en su poder a pesar de lo marginal que era después de evolucionar, pero ¿dónde estaba la emoción de la batalla? Lo había anhelado, lo había deseado, pero lo había guardado en orden de construir su fuerza. Pero ya era suficiente. Con el número de cuchillas disminuyendo, y la sed de sangre brotando de su interior una vez más, no habría nada más que ganar permaneciendo en la cueva. Necesitaban poner a prueba su temple. Sonrió salvajemente mientras salía de la cueva con su mochila. Era hora de celebrar la venida de un rey. Gracias por leer.
Muchas gracias a mi nuevo patrón. Así Basley. P. Untreon. com/Parcasius. Próxima actualización. El mago entre los ninjas. Capítulo 10. Revelaciones. En lo profundo de las arenas de Hueco Mundo yacía un castillo sin techo. Los pilares yacían rotos, las pocas paredes hechas de piedra y un material como la superficie del mármol, quebradizo por el paso del tiempo. Las noches. El palacio en las arenas se puede ver incluso desde los confines del Hueco Mundo. Sus pilares envejecidos y elevados son un testimonio de su gloria, y dentro del centro de este palacio yacía un trono de huesos. Fémures, cráneos, radiales, todos fueron utilizados en su creación, y sentado en este trono de huesos estaba nada menos que Barragán, señor de Hueco Mundo. Un asistente estaba a su lado, una mujer bastolorde con un vestido blanco liso, sosteniendo una jarra de bebida en sus manos. Tentativamente, ella le sirvió una taza en el vaso junto a su trono antes de pararse cortésmente a su lado. Sin embargo, parecía como si quisiera decir algo. Lord Barragán, el asistente finalmente le habló con incertidumbre. Podía entender su vacilación. Recientemente, un Shinigami había logrado caminar descaradamente hasta su corte sin ni siquiera un solo saludo de su élite entrenada. Absurdo. Solo pensar en el saludo indiferente que el Shinigami le dio fue exasperante. Más aún cuando el maldito Shinigami se escapó. Simplemente no lo entendió, había cortado el Shinigami en dos, y luego rápidamente vio como las dos partes cortadas se marchitaban en polvo. Había pensado que la molestia estaba tratada, solo para escuchar el mismo saludo indiferente que uno usaría cuando amonestaría a un niño directamente detrás de él. Cortó y rápidamente mató al maldito insecto nuevamente, solo que esta vez, todo lo que quedaba era el sonido de su voz mientras se alejaba lentamente en la distancia. Hasta la próxima. Apretó los puños. La próxima vez, no habría la próxima vez. Basta con decir que el asistente anterior y los guardias de élite ya no estaban presentes después de tal fracaso de su parte. ¿Qué es? Barragán habló sin prisa. No tenía prisa después de su derrota más reciente, ya que tenía que reflexionar sobre lo que había salido mal. Eso es, mi señor, el asistente se aclaró la garganta. Tenemos un intruso. Barragán levantó una ceja. A estas alturas ya había creído que todos sus súbditos conocían la ley de los intrusos en su dominio. La respuesta fue simplemente la muerte. ¿Y por qué no se ha tratado? Preguntó, golpeando con calma los reposabrazos del cráneo de su trono. Bueno, el asistente colocó la jarra y rápidamente hizo un gesto para que otro hueco sacara al intruso. Estaba inconsciente y siendo arrastrado hacia adelante por dos adjuchas a cada lado. Mirando más de cerca, resultó herido, ambos brazos cortados y heridas punzantes esparcidas por su robusto cuerpo. Lo encontramos así ahogándose en un charco de su propia sangre cerca de las cámaras de descanso, explicó el asistente. En cuanto a por qué no lo matamos, el asistente se alejó. Los ojos de Barragán se abrieron ligeramente con reconocimiento. El cuervo del rey hueco. Se tragó el título como una píldora amarga. El rey hueco, un título que creía que solo podía otorgarse a sí mismo, pero había perdido una y otra vez. Cada vez que parecía tener la ventaja, el cobarde rey sacaba alguna arma nueva en su arsenal. Era completamente frustrante, pero estaría mintiendo si dijera que no había obtenido ningún beneficio. Después de todo, su estilo de lucha estaba mejorando junto con su tiempo de reacción y adaptabilidad. Aunque suponía, disfrutaba del entretenimiento. Nunca había pensado que fuera probable que sus poderes fueran ineficaces. Como tal, sus batallas se decidieron como siempre lo han hecho las batallas huecas, a través de la fuerza. No lo toques, ordenó al notar las miradas hambrientas de los huecos en su corte. No podía culparlos, suponía. Incluso para un adjuchas, devorar un poderoso hueco como el cuervo del rey era demasiado atractivo en lo que respecta a aumentar la fuerza. Sin embargo, su palabra era ley. Nadie se atrevió a tocar el cuervo del rey. Tal vez podría ser de alguna utilidad. Una especie de favor. Envíalo a las cámaras de descanso y notifícame tan pronto como se despierte. Sonrió mientras se ponía de pie y agarraba su taza de bebida, levantándola en el aire. Que esto sea un brindis por mi reinado y la inevitable derrota de mis enemigos.
se estaba adelantando, pero incluso él sabía la importancia de la moral. Después de cada pérdida, podía ver la fe vacilar dentro de los ojos de su subordinado. Él era su líder, el absoluto sin nadie que cuestionara sus medios, y sin embargo, aún no podía vencer su mayor obstáculo. ¿Cómo parecería eso a los ojos de sus seguidores? Por supuesto, tenía que ser debilidad, y no había escasez en el número de retadores para su dominio. Él sonrió, devolviendo su bebida al nivel de los ojos y girando el contenido. Sin embargo, todos aprendieron la razón por la que solía ser llamado el dios rey de Hueco Mundo. Aún así, bebió un sorbo de su bebida, escuchando los vítores de su corte. No serviría para su élite y su ejército sentirse inferiores al del rey Hueco. Con esta deuda con él por salvar la ayuda del rey Hueco, la moral de sus seguidores aumentaría naturalmente sabiendo el hecho de que tenía algo sobre la cabeza del rey. Y eso es todo lo que importaba en ese momento, aparte de los más pequeños rastros de curiosidad que tenía por quien era capaz de herir al cuervo del rey hasta tal punto. Sin embargo, ese asunto no le preocupaba. Mientras tanto, un pequeño gato negro se alejó lentamente de la abarrotada cancha, sus pasos ni siquiera desplazaban la arena debajo de ellos. En una tienda de dulces y electrodomésticos escondida cerca del claro de un callejón remoto, un hombre se sentó solo de rodillas junto a una mesa baja en la habitación accesible detrás de la caja registradora. No tenía que preocuparse por ningún cliente en ese momento, ya que la tienda rara vez estaba ocupada, pero sin embargo siempre daba la bienvenida si alguien entraba. Ya fueran dulces, mercancía o incluso el tipo raro de productos, estaba seguro de que su tienda podría acomodar con suficiente incentivo. Kisuke sorbió ociosamente su té, sus oídos esperaban ansiosamente el sonido de las campanas colgadas libremente en la entrada de su tienda. Después de todo, estaba esperando un invitado. Un amigo si se quiere, con el que no había hablado en varios años. Su dedo golpeó rítmicamente contra la superficie dura de la mesa, el sonido constante de los golpes lo ayudó a concentrarse mientras miraba el reloj. 6 horas. Habían pasado 6 horas desde que consiguió que Yoruichi investigara los orígenes de ese hueco en particular que habían conocido en el parque de Karakura Town, y 7 horas desde que el verdadero objetivo desapareció del radar espiritual. Un poco de noticias preocupantes en realidad. O fue tomada por otro hueco, asesinada, o fue capaz de reprimir su presión espiritual lo suficientemente baja como para que ni él ni Yoruichi pudieran rastrearla. Por supuesto, todo todavía estaba bajo especulación, pero no podía descartar que ella pudiera haber tropezado con un área natural de su presión espiritual, de la cual solo tenía conocimiento de una pareja en la ciudad de Karakura. Volvió a mirar el reloj y se abstuvo de chasquear la lengua. Llegó tarde, pero Kisuke siempre fue un hombre paciente. Se puso de pie y agarró un trozo de tiza antes de molerlo en polvo, y rociarlo sobre un borrador de tiza que luego apoyó precariamente en la puerta principal. Era un hombre paciente, pero también era mezquino. Ahora, si Yoruichi regresara antes para ayudar en sus explicaciones. Después de todo, fue su palabra la que le permitió actuar en este día. Sus relatos hablaban de lo imposible, o al menos algo que no había creído posible hasta el día de hoy, pero Aizen estaba demostrando ser tan ingenioso como él. Aún así, Yoruichi debería haber regresado hace una hora, pero tal vez se había encontrado con algunos retrasos. En ese caso, debería ir a ayudarla. Un escalofrío recorrió su columna vertebral por un momento mientras reconsideraba. Ella tenía su orgullo como el ex líder de una fuerza operativa furtiva, y sobre todo él conocía sus capacidades. Era por eso que la había enviado en primer lugar. Por otra parte, ella puede estar retrasando su regreso para evitar la próxima conversación. Él no lo dejaría pasar por alto para dejarlo manejar la conversación solo para regresar cerca del final. Era exactamente como algo que haría si tuviera la oportunidad. El traqueteo de las campanas instantáneamente atrajo sus ojos hacia la fuente, solo para que suspirara cuando un cliente bastante problemático entró salpicado por una capa de tiza fina que se mezclaba con su cabello. Tenía el pelo negro cuervo hasta los hombros, una cara recta y una barbilla estrecha, sus ojos morados claros también eran redondos, pero actualmente estaban estrechos por la indignación.
Ella cepilló hacia atrás un flequillo de su cabello que se negó a permanecer cuidadosamente detrás de su oreja, y en su lugar continuó cayendo inútilmente entre sus ojos. Ella cedió ya que más de una vez se dio cuenta de que el esfuerzo era inútil. Llevaba un sencillo vestido de manga larga con forros azules cerca del dobladillo, y una amplia forma de U en la parte delantera con volantes estampados. Rukia Kuchiki, de la familia Kuchiki, una de las 4 grandes familias nobles de la Sociedad de Almas encargada de proteger y compilar la historia misma de la Sociedad de Almas. Su hermano era el actual líder de la familia y capitán de escuadrón de los escuadrones de la Guardia de la Corte. Kuchiki, dijo Kisuke lánguidamente, un abanico abriéndose frente a su rostro. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? ¿Un paraguas tal vez? Forzó su sonrisa cuando notó que los labios de Rukia se contraían, probablemente para lanzar un insulto mordaz. No serviría para agregar combustible al fuego. ¿Sabes por qué vine aquí?, dijo, cruzando los brazos y quitando la tiza que quedaba sobre ella. Todos sus productos son defectuosos. Y también lo es tu cerebro. Defectuoso no es una buena manera de decirlo. Kisuke enderezó la espalda mientras se estiraba lentamente. Prefiero el término situacional. Y prefiero un buen producto. Ella le arrojó un pequeño dispensador de dulces, que él atrapó perezosamente con su mano derecha. Kisuke levantó una ceja mientras jugueteaba con el dispensador y descubrió que estaba vacío de las almas mod que previamente había dentro. Las almas mod eran almas diseñadas específicamente a través de medios artificiales para mejorar la fisiología humana de tal manera que pudieran defenderse de los huecos por sí mismas. Esto era imperativo para que un Shinigami mantuviera sus cuerpos mortales o cuerpos artificiales seguros en tiempos de aparición de un hueco. En otra nota, podrían usarse de manera similar para expulsar un alma humana de su propio cuerpo. Normalmente, cuando un cliente exige un reembolso, también devuelve el producto comprado. Kisuke razonó con un toque de alegría. A Rukia no le hizo gracia. Entonces no deberías haberte equivocado en primer lugar, dijo. No era como si realmente pudiera traerlo de vuelta de todos modos. ¿Es este el famoso Kuchiki que trae? Kisuke resopló. Tómalo bien. Casi igual de bien, tu cara parece adecuada para mi puño, dijo Rukia a través de una sonrisa apenas velada. Aunque supongo que tiene sus usos, cuidado de probarlo. Hecho, aplacó Kisuke, arrojando hacia atrás el dispensador de dulces. No tienes que pagar por ello entonces, aunque tendrás que guardar el contenedor para tu pequeño Chapi. El tic-tac del reloj de pared resonó en la sencilla tienda mientras Rukia dudaba y lo enmascaraba fingiendo ojear los artículos de la tienda. Ella frunció los labios. ¿Qué debería ella? ¿Estás leyendo eso al revés?, suspiró Kisuke antes de bajarse el sombrero y sonreír con tristeza. ¿Qué es lo que realmente quieres, Kuchiki? De alguna manera, él ya sabía la respuesta. Ella permaneció en silencio, pero finalmente cedió ante sus propias ansiedades. Mis poderes, comenzó lentamente. No van a volver. Como bien no deberían. Kisuke abrió y cerró su abanico mientras golpeaba con un dedo el mostrador. Esto fue lo mejor, y valió la pena poner algunas mentiras detrás de la propia conciencia. Dale tiempo, Kuchiki. Le diste gran parte de tu fuerza como Shinigami a Kurosaki, ¿no? Ella asintió, pero aún le resultaba difícil creer que incluso ahora sus poderes no estaban regresando. Aún más alarmante fue el indicio de sospecha de que incluso se estaban agotando. Algo definitivamente estaba mal, pero la disminución de su poder todavía estaba dentro de sus expectativas, por lo que aún no podía expresarlo. Esta era la razón por la que había buscado la ayuda de este individuo de aspecto ciertamente poco confiable. Pero en todo caso, al menos sabía que Kisuke sabía lo que estaba haciendo en función de su conocimiento y experiencia. ¿Cuánto tiempo tomaría entonces? Ella preguntó, frotándose los brazos. No sabía cuánto tiempo pasaría hasta que la noticia de su crimen se filtrara a la Sociedad de Almas. Estaba escrito bajo la ley que un Shinigami no podía regalar sus poderes a un humano, y ella había hecho ese mismo acto de acuerdo con la voluntad mostrada por Ichigo Kurosaki. Independientemente del motivo, ella todavía era culpable, y tal como estaban las cosas, incluso puede ser responsable de traición. Kisuke suspiró, antes de mirar a Rukia directamente a los ojos.
Realmente lo sentía, pero su posición era demasiado valiosa para que él la dejara ir. Desafortunadamente, espero que pueda tomar varios meses, o incluso años, según el progreso y la velocidad regenerativa de su poder espiritual. En este punto, todo lo que realmente puedes hacer es esperar. Y si necesitas alojamiento, eres más que bienvenido a residir en mi humilde tienda. Entiendo, Rookie habló después de un momento antes de inclinarse ligeramente. Gracias por su tiempo y su amable oferta, pero ya he encontrado un buen alojamiento deslizante para vivir, dijo rápidamente al darse cuenta de su error. Normalmente no le importaría que otros supieran de su residencia supremamente conveniente en el armario deslizante de Ichigo, pero algo le advirtió que solo le daría a Kizuke más material para criticarla. Dándole la espalda, salió hacia la puerta. Kuchiki. Rukia se congeló antes de darse la vuelta una vez más, para atrapar un pequeño guante con una huella de calavera azul en llamas en su centro. Enséñale bien, dijo Kizuke. Rukia suspiró antes de sonreír con tristeza desde detrás de sus mechones negros. Oh, lo haré, él es mi sustituto después de todo. Aunque a veces puede ser un idiota, dijo mientras salía por la puerta. La tienda se quedó en silencio una vez más, haciendo que Kizuke se relajara mientras bebía su té. Al igual que otro idiota que conozco, dijo una voz momentos después de que Rukia se fuera. Yoruichi, Kizuke habló agradablemente. No me abandonaste. Cállate, Kizuke. El gato negro se sentó en su regazo. Podría haberlo hecho si no hubiera considerado importante esta información que brillaba. ¿Y eso es? Kizuke preguntó pasando una mano por la espalda de Yoruichi y haciéndola ronronear. Un ejército de huecos, dijo Yoruichi. Con todos centralizados en una sola cabeza de figura. ¿Un gobernante? Kizuke asumió. Yoruichi asintió. Más que eso, Kizuke, el gobernante es un vasto lorde, cuyo poder parece ser temido por sus súbditos. Una fuerza organizada de huecos. Kizuke tarareó pensativo. Entonces no fue Aizen quien envió el hueco. No, todavía no podía descartar las posibilidades con ese hombre involucrado. ¿Brillaste algo más? Yoruichi frunció el ceño y se mojó los labios secos antes de hablar. Estas son solo cosas que escuché de la multitud, pero hablaron de un Shinigami caminando hacia la corte del señor. ¿Un Shinigami? Ahora eso era interesante, así que ¿por qué no lo había mencionado antes? Se dio una descripción. Yoruichi negó con la cabeza. Es necesaria una mayor investigación, por lo que me olvidé de informarle. No podemos sacar conclusiones precipitadas sin ninguna base. Nos preparará para un futuro fracaso. Los dos se sentaron en silencio, Kizuke procesando la información que le dieron y Yoruichi esperando la opinión de Kizuke. Sin embargo, en ese momento, las orejas de Yoruichi se crisparon. Poniéndose de pie, estiró perezosamente la espalda y le indicó con los ojos a Kizuke que mirara hacia la puerta. Al instante entendió, enderezando la espalda mientras se preparaba para saludar al invitado del día. Con el traqueteo de los timbres de las puertas, entró un hombre con cabello negro con púas, con una pequeña mueca sobre su rostro. Era alto, con una cara cuadrada que se parecía a la de una cabra, y una barba clara justo debajo de la barbilla y alrededor de las mejillas. Llevaba una camiseta blanca de manga larga y un par de jeans. Se quitó los zapatos cuando entró en el espacio vital donde sabía que Kizuke estaba sentado esperando. Después de todo, había estado aquí innumerables veces antes. Y Sin Kurosaki, padre de 3 hijos, y ex capitán de los escuadrones de la guardia de la corte que se presumía muerto en acción. Entonces, has venido. Más vale tarde que nunca, dijo Kizuke. Y Sin se rascó la barba. Tenía 2 opciones, dijo con toda seriedad. Deja a mis 2 ángeles en la escuela, o reúnete a tiempo con un anciano sombrío con un sombrero de cubo a rayas y un par de zuecos. ¿Por qué? Por supuesto, sería para mí, ¿verdad? Kizuke habló mientras se abanicaba. ¿No somos los mejores amigos? Cuando no estás tratando de matarme con más de esos inventos estúpidos, entonces sí. Supongo que podemos ser amigos. Y Sin habló antes de saludar rápidamente a Yoruichi. Siempre había estado en mejores términos con ella. Al menos ella era mucho más razonable. Aún así, sin embargo, ¿qué es esta vez Urahara? Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que me llamaste, cortó al grano del asunto.
Bueno, Kisuke imitó a Aisin rascándose la cabeza. Yoruichi puede. Yoruichi blandió sus garras, sus ojos miraban directamente a Kisuke, haciendo que tosiera torpemente en su mano. Lo siento, se disculpó Kisuke, enviando una mirada traicionada a Yoruichi. Soy alérgico a los colegas que no cooperan. ¿No coopera contigo? Puedo ver por qué, y Aisin cruzó los brazos mientras tomaba asiento frente a la mesa baja. Preguntaré una vez más, Kisuke, ¿qué está pasando? Kisuke frunció el ceño mientras cerraba su abanico y lo guardaba dentro de la manga de su yukata verde. ¿Recuerdas ese día hace varios años, bajo la lluvia con el aumento de los lechos de los ríos? ¿Cómo podría no recordar? Ese día siempre sería conocido como el peor error de su vida. Uno que incluso ahora todavía lamentaba por no ser solo él quien se vio afectado. Yusu, Karin, Ichigo, las vidas de sus hijos cambiaron por completo en esa tarde lúgubre y húmeda. Aisin asintió con la cabeza a la pregunta de Kisuke. Recuerdo como si fuera ayer, dijo solemnemente. ¿Pero por qué sacas esto a colación ahora? Aisin podía sentir la repentina caída en el estado de ánimo de la habitación, pero es cierto que él mismo fue una de las principales causas. El tic-tac del reloj de pared una vez más resonó en toda la habitación, mientras las tensiones aumentaban mientras Aisin esperaba su respuesta. Era difícil para Kisuke expresar las cosas de una manera pacífica. Después de todo, no había forma de que pudiera eufemizar lo que estaba a punto de decir de todos modos. Sorpresa, ¿conoces a esa persona que creías muerta durante varios años? Sí, está viva. Kisuke podía imaginar el resultado de un medio tan desconsiderado de transmitir los pensamientos de uno. Yoruichi no era mejor en estas cosas. De hecho, ambos tuvieron problemas para dar malas noticias. Estaban mucho más acostumbrados a ser francos con la verdad honesta, pero ambos sabían que este era un asunto delicado para Aisin. Sin embargo, fue entonces cuando Kisuke pensó en ello. La única forma en que dos hombres podían comunicarse claramente entre sí sin que ningún puño volara. Había visto este enfoque recientemente en un drama de una exitosa serie de televisión que se transmitía en el bloque de tiempo del programa de las 6 en punto. Kisuke se levantó y comenzó a hurgar en su despensa antes de regresar con una botella de sake en una mano y 2 tazas para beber en forma de pequeños platos en la otra. Los colocó sobre la mesa baja mientras Yoruichi se acomodaba en la esquina de la habitación. Con los ojos siguiendo sus movimientos, Aisin observó mientras derramaba 2 tazas llenas de sake. No bebo, Urahara. Ya no, al menos, dijo Aisin mientras apartaba la taza de sake Kisuke empujada hacia él. Aún así, Kisuke empujó la taza de sake hacia adelante una vez más. Insisto. Puede que no te guste lo que vas a escuchar a partir de este momento. Aisin levantó una ceja. La seguridad fronteriza nunca fue de mucha prioridad para los huecos del dominio de Basto Fuite. Incluso si un par de huecos desenfrenados llegaran cargando, no había forma de que el rey no pudiera darse cuenta. Además, en los últimos siglos, y en las décadas aún más recientes, el número de Basto Lordes dentro del territorio había aumentado sustancialmente. Fue en el efecto de las espadas de Reisi que cada hueco fue capaz de consumir en más de una base diaria. Los Oyou podían consumir tanto como sus cuerpos podían soportar, algunos con un promedio de 30 espadas en un día, otros 40. El poder en cada espada ya era sustancial para la mayoría de los huecos, pero para consumir tantos, era exactamente porque la mayoría, si no todos, los huecos dentro del territorio eran adcuchas o superiores. Y para Grimhou, esta sorprendente observación solo hizo que su sangre hirviera de emoción. ¿Cómo podría no entender cómo estos huecos se habían vuelto tan fuertes cuando él mismo había participado en el mismo procedimiento? Aunque no entendía cómo llegaron a ser estas espadas, realmente no importaba. Un hecho natural entonces. Estrictamente hablando, era plausible, pero poco probable. Se mantuvo erguido, su cuerpo chapado con un hueco ajustado que se abría en el pecho, y un casco que evitaba que su largo cabello azul cayera sobre sus ojos verdes. Los colmillos crecieron de sus dientes, y grandes garras se extendieron desde sus dedos y articulaciones de los codos. Shaolong habló, inclinando la cabeza hacia el vasto lorde que se acercaba. Toma a los demás y ve en esa dirección, yo me encargaré de estos.
Xiaolong asintió sin quejarse antes de desaparecer en una ráfaga de velocidad con el resto de la manada. Él también, como Grimhou, deseaba probar su poder, pero sabía que era mejor no interferir cuando Grimhou daba sus órdenes. ¿A dónde diablos crees que vas? Apaxi gruñó, haciendo que rápidamente la perscriminó, pero Sun San la agarró del hombro. Apaxi siseó en advertencia. Presta atención, señaló con aprensión hacia las garras extendidas de Grimhou. Apaxi vaciló antes de gruñir en confirmación. No soy tan estúpida como Milarose, gracias, dijo en cambio mientras la tensión de la situación la alcanzaba. El vasto olor de frente a ella no era ordinario. Solo por la fuerza que exudaba, estaba mucho más cerca en fuerza de vasto lordes como el rey, o incluso Lady Arribel. Sun San se estremeció. Ni siquiera se suponía que estuvieran en la patrulla fronteriza, pero después de una disputa con Milarose, Lady Arribel había pensado que era prudente separarlos por un tiempo. La sensación de hundimiento creció en su pecho. ¿Por qué los enemigos aún no habían sido derribados? No había forma de que pudieran siquiera acercarse a enmascarar su intención asesina, así que ¿por qué? Incluso ahora todavía recordaba lo fácil que habría sido para el rey derribar a los enemigos que se acercaban, y lo rápido que los trató. Pensando más, la respuesta se hizo cada vez más evidente. Sun San chasqueó la lengua, ocultando la acción enmascarándola detrás de sus manos. El enemigo que se acercaba eran vasto lordes, huecos en la cima de su evolución. Por lo tanto, no le sorprendería que se necesitara un ataque mucho más sustancial para lidiar con ellos. El radio de tal explosión sería. Ella frunció el ceño, su expresión sombría. Teniendo en cuenta la personalidad y la disposición del rey, nunca tomaría esa foto con ella y Apaxi aquí. Además, tampoco podía huir. Basado en el posicionamiento del vasto ante ella, estaba listo para saltar en cualquier momento. Ella y Apaxi se pusieron a la defensiva como resultado. ¿No vas a dar el primer paso? Grimhou sonrió mientras maniobraba alrededor de ellos, buscando una abertura. En tu contra. Apaxi se rió con falsa bravuconería. Ni siquiera vales. Ella se alejó cuando notó que Grimhou dirigía constantemente toda su presión espiritual sobre ella. Mierda. Ella no podía moverse. Al darse cuenta de la difícil situación de Apaxi, Sun San rápidamente disipó la mitad de la presión espiritual de Grimhou hacia sí misma, con las piernas dobladas bajo la presión. Tontos, dijo Grimhou, perdiendo la mayor parte de su emoción anterior. Había asumido que Apaxi y Sun San serían lo suficientemente fuertes como para probar sus capacidades, pero el hecho de que su presión espiritual por sí sola fuera suficiente para sacudirlos redujo en gran medida su emoción. Ambos no valen nada. A pesar de la presión sobre sus hombros, Apaxi se erizó. Si solo Milarose estuviera aquí, entonces le mostrarían el poder de su habilidad más fuerte. Independientemente de si no tenían control total sobre él, su creación era una potencia como ninguna otra. Era de esperar con la fusión de los poderes de tres vasto lordes. Sin embargo, incluso si no podía responder en respuesta a Grimhou, debido a la presión sobre su cuerpo que dificultaba hablar, aún así logró sacar su dedo medio. Vete a la mierda. El método era crudo, pero el mensaje no era difícil de descifrar. Grimhou no pronunció una palabra, en cambio, sonriendo de oreja a oreja, de repente desapareció en un fuerte estallido. Un segundo, luego dos. Apaxi. Sun San gritó en advertencia, pero se encontró con el silencio. No esperaba esto ahora, ¿verdad? Grimhou cacareó mientras sostenía a Apaxi por la cabeza, sus dedos cavando en su cuero cabelludo. Tratando de hacer el ridículo, gruñó, golpeando despiadadamente el cuerpo expuesto de Apaxi, sus manos tratando de agarrarle. ¡Qué inútil! Grimhou hizo una pausa por un momento, mientras las manos de Apache se alejaban de las suyas y en su lugar señalaban hacia su rostro. HHMM. Parecía como si todavía tuviera algo de pelea en ella. Se formó un cero rojo brillante, creciendo por el segundo en las manos de Apaxi. Bueno. Grimhou arrojó a Apaxi a un lado justo cuando la explosión casi envolvió su cabeza, antes de desviarse rápidamente para evitar un golpe corporal de Sun San. Spit le voló mientras le daba un codazo a Sun San en el estómago. Con arcadas, ella no pudo hacer nada mientras él retorcía todo su cuerpo y la pateaba en la cara, enviándola volando.
Sin embargo, antes de que pudiera perseguir, el cielo se oscureció. Las lunas brillan bloqueadas por algún objeto retorcido y en espiral que vuela por el aire. Los ojos de Grimhow trazaron su trayectoria y se abrieron cuando su voz gritó en advertencia. Shaolon. A pesar de la distancia, Shaolon había escuchado su llamada, pero era demasiado tarde para alejarse del proyectil entrante. Joder. Grimhow usó un brazo como escudo contra el viento que golpeaba contra él antes de chasquear la lengua. ¿Qué diablos fue eso? Incluso el suelo había estado temblando. Una nube de setas se elevaba en la distancia, el humo y los escombros se dispersaban y hacían cráteres en el suelo en pequeños baches. Chasqueó la lengua. No debería ser su preocupación por lo que le sucedió a Shaolon y al resto, podrían lidiar con eso. Por ahora, todavía tenía sus propios asuntos que atender. Eso es lo que tú, Apaxi tosió un poco de sangre mientras se obligaba a levantarse. Bastardos consiguen. ¿Llevó a cabo tal ataque? Basado en su tono y patrón de habla seguro, parecía como si lo hubiera hecho. Grimhow se quedó atónito momentáneamente. Había lanzado ese proyectil tan pronto como él apartó sus ojos de ella para enfocarse en el otro vasto lorde. Con tanto poder, ¿por qué se lo había estado ocultando? Él sonrió, tal vez podría forzarlo. No pensé que lo tuvieras en ti. Gruñó eufórico. Apaxi se tambaleó sobre sus pies, la confusión evidente en su rostro. ¿De qué demonios hablas? Idiota, él cree que lograste hacer eso, dijo Sun-san mientras señalaba débilmente en dirección a una de las armas de proyectiles del rey. Entonces, ¿ella no lo hizo entonces? Preguntó Grimhow, sus garras golpeando su armadura hueca chapada en huesos. O tal vez lo hice. Apaxi gritó, cansado de que Grimhow los menospreciara. Los ojos de Sun-san se abrieron hacia Apaxi. El idiota ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Se estaba convirtiendo en un objetivo para un hueco tan fuerte. Así es como es, dijo Grimhow desde el lado de Apaxi. Sus ojos se abrieron de sorpresa, pero no pudo hacer nada mientras su rostro se congelaba en estado de shock. Entonces tendré que forzar la verdad directamente de ti. La sangre salpicó la arena cuando Grimhow arrancó brutalmente su brazo del cuerpo de Apaxi, el movimiento envió sangre fuera de su boca. Lo siento, Lady Arridel. Fueron las últimas palabras que Apaxi pronunció mientras caía de plano e inmóvil al suelo. Sun-san se tragó el odio y el odio absolutos tratando de anular sus sentidos. Apaxi todavía estaba vivo, podía verlo por la forma en que su pecho aún se movía. Solo necesitaba ganar suficiente tiempo para que su lesión sanara. Fue una mentira después de todo, dijo Grimhow despectivamente, limpiando la sangre de su brazo con un solo golpe. Ahora, ¿qué debo hacer contigo? Sun-san retrocedió. Ella sabía que no podía derrotarlo. La diferencia en sus poderes era demasiado grande. ¿Qué quieres? Ella terminó preguntando. Ella solo necesitaba desviar su atención de Apaxi. ¿Qué quiero? Grimhow hizo una pausa. No es simple. Destrucción, muerte. Una pelea digna. Él habló. El aire tembló con su proclamación mientras los escalofríos corrían por la columna vertebral de Sun-san. Este hueco era una locura. Solo por una pelea, él y su grupo de señores Vasto atacarían las tierras del Vasto de Wite. Fue una locura. Ni siquiera estaban luchando para alimentar su propia fuerza, simplemente para probarla. Tragó saliva, su garganta se secó repentinamente. Incluso si lograra agarrar a Apaxi y correr hacia un lugar seguro, sería imposible con la velocidad del enemigo. En un instante, había aparecido directamente al lado de Apaxi. Lo que significaba, ¿no estás cansado de esto ya? Preguntó Grimhow mientras colgaba un brazo sobre sus hombros. Ella se quedó quieta, su rostro se puso mortalmente pálido. Sabes que no hay escapatoria. Colocó un dedo sobre su pecho antes de que un cero comenzara a formarse lentamente. Adiós. Con los ojos muy abiertos, Sun-san tomó toda la energía que tenía dentro de ella y la condensó en un solo lugar, pero aún así, no fue suficiente. Su cuerpo salió volando, todo su frente protector chamuscado y quemado, y la sangre se arrastraba de una herida en su frente que había sufrido después de estrellarse contra el suelo directamente al lado de Apaxi. Débiles, Grimhow pateó la arena, completamente impresionado con Apaxi y Sun-san.
Aún así, sus ojos observaban los movimientos constantes de sus pechos. También podría terminar el trabajo. Un paso y luego dos. El tiburón nada en las arenas de las dunas de Hueco Mundo. Depredador, presa, depredador y prey. Grimhow se apartó del camino de un ataque casi instantáneo. Una gran hoja de aleta de tiburón cayó del cielo, rasgando una línea en el suelo y separando a Grimhow, Apache y Sun San. Incluso en la arena, los pasos resonaron en el repentino silencio con la llegada de una presión espiritual cada vez más agitada. Ni un paso más. La voz que hablaba era firme, sin dejar lugar a quejas. Oh. Grimhow enderezó la espalda, flexionando sus músculos antes de deshacerse de un calambre en su cuello. ¿Y lo estarías? Arrivel no respondió, sus ojos en cambio se centraron en las formas caídas de Apache y Sun San. Apretó los puños, su agitación crecía después de cada lesión, sus ojos miraban. Ella había sido la que los había enviado aquí. Fue su culpa, pero su sacrificio. Cerró los ojos antes de caminar hacia su espada, los ojos nunca abandonaron los de Grimhow. ¿Amigos tuyos?, preguntó. No llegaron a mucho. Deberías cuidar tu boca. Arrivel sacó su espada, y en ese solo movimiento envió una ráfaga de viento violento a través del área. No te lo advertiré por segunda vez. Esto fue todo, este sentimiento. Grimhow mostró sus colmillos, el corazón latía rápido y enviaba sangre palpitando a través de sus arterias y venas. Gruñó, liberando su poder en olas que hicieron que el suelo se alejara de debajo de él. Arrivel frunció el ceño antes de agarrar rápida y cuidadosamente a Apache y Sun San, y depositarlos a una distancia segura. Al darse cuenta de su partida, Grimhow la miró cuidadosamente, antes de detenerse de cargar mientras ella regresaba rápidamente. El aire se volvió rancio mientras los dos libraban una guerra en una batalla de presión espiritual, pero ninguno de los dos se doblegó bajo el peso del otro. Soy Grimhow, dijo Grimhow a toda prisa. Finalmente, alguien con quien vale la pena luchar. Arrivel hizo hablar, pero se detuvo cuando su mirada parpadeó repentinamente. Has cometido un grave error, dijo fríamente sin una pizca de remordimiento. Antes que nada, déjame hacerte una pregunta. HMMM. Grimhow levantó una ceja. ¿Sabes en qué territorio estás? Como si me importara, dijo Grimhow con impaciencia. Desde que salieron de la cueva llena de espadas, él y su grupo simplemente habían vagado en dirección a la mayor fuente de energía espiritual. Vio la casualidad de que estaba aquí, en una tierra llena de las mismas espadas que se originaron desde dentro de la cueva nada menos. Todo lo que importa es que encuentre a alguien contra quien probar mi fuerza, razonó Grimhow. Esos dos no demostraron ser lo suficientemente fuertes, a pesar de estar en la cima de nuestra evolución hueca. Tú, eres claramente diferente. Los ojos de Arrivel se entrecerraron, una rabia creciente constante parpadeando debajo de ellos. Grimhow era diferente de Barragan y Shirou por igual. No luchó por la autoridad, ni luchó por el bien de sus creencias. En una disección más cercana de sus palabras, rápidamente se dio cuenta de que él tampoco luchaba por fortalecerse en este momento. No tenía ningún propósito en atacar. Todo lo que era un simple berserker que buscaba un desafío y anunciaba la destrucción. Su voz se congeló, resonando debajo de su máscara y distorsionándose con la liberación de su presión espiritual de color dorado. Aún así, sus ojos una vez más miraron hacia el horizonte antes de sacudir la cabeza. Ella no renunciaría en esta lucha, pero al menos concedería una comprensión del gran alcance del error en los métodos de Grimhow. Ella se tambaleó en su presión espiritual y la condensó dentro de su cuerpo, el acto tomó a Grimhow por sorpresa. Sin embargo, ella podía entender. Al retirar su presión espiritual, hizo que pareciera que estaba retrocediendo, pero ese simplemente no fue el caso. No sin retribución. ¿Qué pasa? Grimhow se rió mientras se agachaba a cuatro patas, con los colmillos descubiertos y listo para saltar con su presión espiritual parpadeando erráticamente. Arrivel se burló en respuesta antes de envainar su espada y cruzar los brazos. Grimhow no pudo evitarlo, frunció el ceño. ¿Por qué demonios había retirado su espada?
Fue entonces cuando lo sintió. La quietud en el aire y el repentino silencio que traía. Cuando la luna que se avecinaba sobre la cabeza parecía detenerse directamente sobre él, y bloquear sus articulaciones en su lugar. Sí, fue este sentimiento exacto. Una presión espiritual aplastante y una presencia dominante. Solo necesitas mirar detrás de ti, respondió Arribel. Gracias por leer. patreon.com/Parcasius. Próxima actualización. Fate in time.